Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. Academia Quo. Martes. Kurosaki Ichigo. Se suponía que el día sería normal y corriente. Ni siquiera los sucesos del día anterior deberían haberlo alterado. Tras contarles a sus hermanas una historia inventada, había logrado evitar sus preguntas, sobre todo porque ya estaban acostumbradas a lo extraño y no se fijaban en los detalles. En cuanto a Orime, le había contado todo lo sucedido, y ambos se habían sumido en pensamientos inquietantes, sin saber qué hacer ante la situación, y habían decidido afrontar los problemas a medida que surgieran. En cuanto a Issei, esperaba que simplemente no apareciera. O, en el mejor de los casos, que viniera como de costumbre. Pero parecía que tenía una opinión demasiado elevada de quienes habían provocado todo este lío tan temprano por la mañana. El alboroto comenzó antes incluso de que se vislumbrara su causa. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Alguien aminoró el paso, otro se detuvo por completo. Varios estudiantes en la entrada voltearon la cabeza al mismo tiempo, con la boca abierta. Y en un instante, quedó claro el motivo. Issei Joudou caminaba por los terrenos de la academia, pero no solo, Rías Gremory iba a su lado. Ni delante, ni detrás. A su lado. Hombro con hombro. Sin intentar mantener la distancia. Junto a una de las integrantes del trío pervertido, a quien todas las chicas de la academia evitaban como a la peste, al igual que el resto de su pequeño grupo, sin excepción. Esto era precisamente lo que hacía que nadie pudiera comprender lo que estaba sucediendo ni cómo lo que veían podía ser real. Rías no era solo una estudiante hermosa en la academia, sino que era considerada la chica más bella de la escuela. Además, era la líder de todo un club, sin mencionar sus logros académicos. ¿Es Ría-senpai quien está con él? ¿De verdad está caminando con Joudou? ¿En serio? Eso no puede ser cierto. Algunos estudiantes estuvieron a punto de desmayarse al presenciar esta escena, incapaces de aceptar la realidad. Un murmullo general recorrió a todos los estudiantes que presenciaban la escena. Mientras tanto, el primer programa del día concluyó con Rías despidiéndose de Issei y marchándose a ocuparse de sus asuntos. El colegial sonrió de oreja a oreja con una sonrisa repulsiva, propia de un pervertido caricaturesco. Pero su momento de felicidad duró poco, pues el dúo restante de pervertidos lo alcanzó. Y lo primero que hizo su amigo fue golpearlo en la cabeza, con el rostro contraído por la envidia. «Explícate ahora mismo», exclamó el calvo. Ichigo decidió no averiguar qué había pasado después, pues quería preservar su cordura tras semejante actuación. Reflexionó sobre cómo era posible que los tres aún no hubieran sido expulsados. Clase de idioma extranjero. Clase 2A. Ichigo entró al aula sabiendo que la clase de hoy estaría marcada por la locura generalizada en torno a un alumno en particular. El aula estaba llena de chismes y susurros. Toda la atención se centraba en una persona, Issei Joudou, quien estaba sentado en su pupitre con una expresión de triunfo. Su rostro reflejaba tal satisfacción que parecía invitar a que le arrojaran un ladrillo. Ichigo dejó su libro sobre el escritorio y recorrió lentamente la clase con la mirada. Su mirada se detuvo en Issei. Sí, los cambios eran evidentes. Más precisamente, en su Ieyasu, y solo en eso. Y no había ni rastro de que esa persona, hacía menos de un día, se estuviera ahogando en su propia sangre y a punto de entrar en el ciclo de la reencarnación. ¿Y en qué líos te has metido exactamente estas últimas semanas de clase? ¿Y por qué le pasa todo esto a un pervertido? No estamos en un anime erótico, ¿verdad? Reflexionó Ichigo, abriendo el registro y observando atentamente a Joudou. No se percató de que su mirada se había vuelto algo amenazante hacia aquel estudiante. Issei, al sentir la mirada del profesor sobre él, se tensó involuntariamente. En su mente aturdida, los escenarios más aterradores comenzaron a formarse de inmediato. ¿Por qué lo miraban así? ¿Qué presagiaba esa mirada para él? Kurosaki-sensei, ¿por qué me mira así? ¿Qué mal le he hecho? No, no puede ser. Seguro que piensa que obligué a Ría-senpai a acompañarme. Tal vez que la chantajeé. No,
¿Pero por qué esta clase es hoy, y con las hermanas de Kurosaki-sensei aquí? Dios mío, me va a llamar a la pizarra y me va a matar con la mirada. O me va a dar un trabajo de 30 páginas. No, 50. Preso del pánico, imaginando castigos terribles, Issei rompió a sudar frío, mientras sus compañeras echaban leña al fuego de su paranoia. Detrás de él, dos chicas susurraban, y fragmentos de su conversación llegaron a su oído agudizado. Fragmentos, porque el resto quedó ahogado por el sonido de los latidos de su propio corazón y el murmullo de su sangre en los oídos. Definitivamente chantaje, de lo contrario no lo habría hecho. Quizás tenga fotos de ella. O vio algo, y ahora ella está. Issei se sentía mal. Le sudaban las palmas de las manos y el corazón le latía con fuerza, como si intentara salirse del pecho y romperle las costillas en el proceso. Bajó la cabeza, intentando no mirar a Ichigo a los ojos, pero la sensación de que el maestro lo miraba fijamente no lo abandonaba. Quizás el hecho de que su miedo al maestro superara su miedo a la muerte pudiera parecer extraño. Pero Issei comprendía perfectamente que, tras haber visto el pecho desnudo de una mujer 2 veces en tan poco tiempo, no era un personaje cualquiera, sino el héroe de su propia historia. Y ahora se le presentaba una prueba aterradora. Mientras tanto, Ichigo sí estaba pensando en él, pero no en absoluto en lo que un pervertido en particular se imaginaba. A pesar de haber estado al borde de la muerte, fue a la escuela al día siguiente. Y no parece estar preocupado en absoluto. Quizás, aunque sea un pervertido y un idiota, deba tener algo de valor, concluyó Kurosaki, llegando a conclusiones tan engañosas. Issei no habría querido saber qué pasaría si su maestro descubriera la verdadera razón de su comportamiento. Es decir, la completa ausencia de pensamientos o reflexiones después de haber visto a Ries Cranoi completamente desnuda esa mañana y haber olvidado todo lo sucedido el día anterior. Ichigo miró a Issei, y su mirada no reflejaba desprecio. Vio a un joven que, el día anterior, había estado al borde de la muerte, y que hoy estaba sentado en su escritorio intentando aparentar que todo estaba bien. Aunque lo hiciera torpemente, aunque su sonrisa pareciera forzada y sus ojos se movieran nerviosamente. Pero esto no era algo por lo que se debiera condenar a una persona. También recordó las palabras de Urahara sobre los ángeles caídos y suspiró. Parecía que su tranquila vida como profesor había terminado antes de haber comenzado. Y lo que más le preocupaba era que Karin y Yuzo estuvieran tan cerca del peligro esta vez. La única vez que ella había estado más cerca fue antes de que él obtuviera sus poderes de Shinigami. Abran sus libros de texto en la página 45, dijo Ichigo, interrumpiendo sus propios pensamientos. Hoy vamos a repasar. La clase hojeaba los libros con rapidez, pero la tensión persistía. Todos miraban a Issei de vez en cuando. Incluso Karin, normalmente indiferente a tales gestos, arqueó ligeramente una ceja antes de abrir su libro. Yuzu lo observaba con evidente curiosidad y desaprobación. Issei intentó concentrarse en la lección, pero le fue imposible. Cada palabra del profesor la percibía como una indirecta dirigida a él. Cada mirada que Ichigo le dirigía era como un veredicto. Ichigo, al notar que Issei no estaba escuchando sino que simplemente estaba sentado allí, pálido y con la mirada fija en un momento dado, decidió poner a prueba su reacción. Joudou-kun, dijo con calma. Issei se estremeció como si le hubiera caído una descarga eléctrica. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de terror animal. ¿Acaso cree que me lo voy a comer?, pensó Ichigo con diversión, observando su reacción. Eso es todo. Se acabó. Va a decir que lo sabe todo, porque nadie espera a la Inquisición española. O simplemente me matará con una mirada. ¿Por qué no morí ayer si voy a morir hoy de todas formas? Issei entró en pánico al sentir la atención centrada en él. ¿Estás bien? Te veo algo pálido, ¿has pensado en ir a la enfermería?, intentó preguntar Ichigo con neutralidad, aunque se le escapó un toque de sarcasmo. No, Kurosaki-sensei, estoy perfectamente bien, exclamó Joudou rápidamente, levantándose, haciendo una reverencia y volviendo a sentarse. Ya veo, entonces no te distraigas de la lección, por favor, respondió Ichigo a su breve e improvisada respuesta. Bueno, parece estar bien, no hay de qué preocuparse. Sí, y la clase será tranquila, dijo Ichigo, apartando de su cabeza los pensamientos sobre el estudiante sospechoso.
Lo logré, lo logré. Gracias a Dios. ¡Ay! Solo después de recordar a una entidad en particular, Issei se estremeció de dolor, algo que todos notaron. ¿Seguro que no necesita salir, Issei? Le preguntó Kurosaki. No, no, todo está bien, respondió el demonio recién reencarnado con voz ligeramente temblorosa. La clase continuó, pero el ambiente nunca volvió a la normalidad. Cada vez que la mirada de Ichigo recorría las filas, notaba que Issei temblaba ligeramente y los susurros de las chicas no cesaban. Ichigo suspiró para sus adentros, sintiendo un dolor de cabeza cada vez mayor, no metafórico, sino muy real. Parecía que el día apenas había comenzado y ya se sentía agotado por todo lo que estaba sucediendo. Noche. Mansión Kurosaki. Ichigo acababa de cerrar el último cuaderno, soñando con su almohada, cuando ese familiar y desagradable hormigueo volvió a recorrerle la nuca. Otra barrera. Esta vez, al otro lado de la ciudad, lejos del parque. Se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. A su lado, Orime terminaba un pastelito nocturno. Así llamaba a cualquier dulce que comía antes de acostarse cuando le apetecía algo, esta vez era un pan dulce común y corriente. ¿Otra vez? Preguntó con la boca llena, una pregunta retórica, ya que ella misma lo había intuido perfectamente. Otra vez, gruñó Ichigo entre dientes. La tercera vez consecutiva. ¿Acaso tienen algún tipo de plan maestro? Bueno, al menos no están destruyendo la ciudad. Orime encontró algo positivo en todo esto. A ella tampoco le gustaba nada, pero con su personalidad intentó animar a Ichigo, que estaba irritado por toda la situación. Uf. Bien, mientras no pase nada, que continúen. Mientras tanto, un adolescente imprudente había sobrevivido solo gracias a la suerte y a su Sacred Gear despertado. Y aún no se había dado cuenta de lo cerca que había estado de la muerte por tercer día consecutivo. Unos días después. Cerca de un edificio abandonado. Tras un destello de un círculo rojo de teletransportación, un grupo de demonios apareció en las afueras de Quo. Ahora se encontraban en un claro cubierto de hierba verde. Todos los miembros del Club de Investigación Oculta se habían reunido en un mismo lugar para llevar a cabo una misión, eliminar a un demonio errante que había hecho de ese lugar su guarida. Y mientras que los miembros más veteranos del séquito de Rías Gremori se comportaban con compostura y comprendían lo que les esperaba, Issei ignoraba por completo a qué se enfrentaba. El edificio al que se acercaron no era una ruina. Era una mansión de 3 pisos con un estilo que recordaba al americano. Sus paredes de piedra clara y sus ventanas altas y estrechas, con cristales intactos pero polvorientos, aún conservaban un aura de la riqueza de sus antiguos dueños, pero tras años de estar vacía, esa aura se había desvanecido. En general, no se trataba de un lugar abandonado típico. Al contrario, el tejado de tejas estaba plano, cubierto solo en algunos puntos por musgo oscuro. La fachada estaba intacta, salvo por el estuco, que se había opacado con el tiempo, y la hiedra trepadora que se había enroscado firmemente alrededor de toda la parte frontal del edificio, como mínimo. Issei, nuestro objetivo de hoy es un demonio errante que se ha instalado aquí. Y, por lo que sabemos, es la razón de la desaparición de personas en la zona, dijo Rías, señalando con la barbilla hacia la mansión. ¿Y qué son estos demonios errantes?, logró decir, esperando que la respuesta fuera algo como son criaturas inofensivas que solo confunden a la gente para que se pierdan en el bosque o algo por el estilo. Yuto Kiba, que estaba cerca, giró ligeramente la cabeza para explicar quiénes eran esos demonios. Los renegados son demonios que decidieron abandonar a sus amos y traicionarlos. Para vivir como les plazca, explicó con desagrado en la voz, recordando demasiado bien sus encuentros pasados con ellos. Para que lo entiendas mejor, Issei, el demonio caído de aquí se come a la gente, dijo Rías con su tono habitual, para no asustar demasiado a su sirviente. Pero claramente no lo consiguió. «¿Iaes?» Su voz se quebró en falsete y sus ojos se abrieron como platos. Escenas de películas de terror baratas pasaron instantáneamente por su mente y sintió una oleada helada de escalofríos recorrerle la espalda, mientras un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Exactamente, por eso tenemos que detenerlo, confirmó Rías, volviéndose finalmente hacia él. Su mirada era firme,
lo que le infundió cierta confianza. Sin un amo, esos demonios pueden volverse mucho más fuertes, pero al mismo tiempo pierden su humanidad, explicó Kiba. Así pues, entraron en aquel gran edificio antiguo, abriendo las grandes puertas de madera. Todo el interior estaba sumido en la oscuridad, y solo la tenue luz de la luna iluminaba la sala central. Pero su naturaleza demoníaca les permitía verlo todo con claridad, sin necesidad de las fuentes de luz que la gente común requeriría. En el centro de aquel gran salón se alzaba una amplia escalera que conducía al segundo piso. Todo el séquito de Rías formó un círculo, observando su entorno, lo habían planeado todo de antemano. Issei se encontraba detrás de ellos, cerca de las puertas, siendo el demonio más inexperto y débil del grupo, para no ser el primero en caer bajo un ataque sorpresa. Aquí algo no anda bien, dijo Akeno, provocando que todo el grupo se pusiera tenso. Baar, se oyó un aullido aterrador que todos en la séquito escucharon excepto Issei. Issei, gritó Rías. Escuchó un extraño silbido del viento y no comprendía por qué todos a su alrededor se habían puesto tan tensos. Casi muere cuando una bola de aire comprimido pasó volando justo por encima de él, después de que Koneko lo derribara. Almas fuertes. Cerca. Almas deliciosas. Dijo una voz inaudible, que solo Akeno y Rías pudieron distinguir por completo. Esta voz no pertenecía ni a un hombre ni a una mujer, y parecía estar hecha del susurro de vigas de acero. Ante sus ojos apareció un monstruo gigantesco y horrendo. Medía unos 5 metros de altura, quizás más, y no se parecía en nada a un humano. Era un centauro, cubierto de una armadura de hueso. Tenía un enorme agujero negro en el centro del pecho. Su rostro estaba oculto por una máscara aterradora, con ojos amarillos brillantes. Pero eso no era todo, parecía estar cosido con diferentes piezas. Enormes costuras negras cubrían cada parte de su cuerpo, lo que le daba el aspecto de un peluche. Gracias, por venir, a darme de comer, delicioso. El monstruo continuó hablando, como nunca antes habían visto. Y todo esto se vio agravado por el hecho de que solo Rías y Akeno podían ver al monstruo con tanta claridad. Koneko y Kiba vieron una silueta nítida, pero los detalles se les escapaban. Issei ni siquiera pudo percibirlos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó. Akeno atacó inmediatamente con su rayo, aunque eso no formaba parte del plan. Koneko, poniéndose de pie rápidamente, corrió hacia adelante junto a Kiba para contener al monstruo. Los ataques de Kiba, aunque agrietaron el caparazón óseo de la criatura, no le causaron daño real, y la velocidad de su enorme cuerpo era tal que Yuto tuvo que calcular sus golpes con mucho cuidado para evitar ser atrapado en un contraataque. Logró desviar la atención de la criatura, alejándola de Koneko, quien le propinaba golpes con los puños, esquivando los ataques de sus patas traseras. Este es un demonio extraviado, pero sin duda uno inusual, como puedes ver, no se parece en absoluto a un humano, le respondió Gremori. Eso no es lo que quise decir. ¿De dónde y dónde? El peón, insatisfecho con la respuesta, seguía sin comprender lo que estaba sucediendo. Presidente, apenas puedo verlo, aclaró Koneko. Lo mismo digo, Ria-senpai, la apoyó Yuto. ¿Qué? Issei, ¿qué ves? No veo a nadie, baló. Realmente no podía ver a nadie, solo una extraña vibración en el aire, y no estaba seguro de que era eso. La batalla no cesó, y en ese momento el demonio, de repente e inesperadamente, cambió su objetivo de Kiba a Koneko. La mandó volar de un puñetazo, directamente hacia la salida. La torre de Rías voló a gran velocidad hacia Issei, pero este logró esquivarla en el último momento, justo antes de que Koneko pasara por encima de él. Donde aterrizó, se levantaron columnas de polvo, formando un pequeño cráter. Koneko-chan. XX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 
abandonada. Koneko-chan. Gritó Issei, aterrorizado por su aliada, que había recibido un golpe terrible. No podía imaginar lo que le habría pasado a una persona común.
Incluso una simple caída de espaldas desde la altura a la que estaba parada hacía un momento habría sido dolorosa y habría provocado fracturas. La escalera se había transformado en una arena donde Kiba se movía ágilmente alrededor del centauro hueco. Su espada impactaba contra el objetivo, dejando solo leves rasguños en la armadura ósea del monstruo. Cada golpe de Kiba era preciso, rápido y letal para cualquier oponente común, pero no para esta criatura. Esquivaba los fuertes golpes de pezuñas y brazos de hueso, pero no lograba atravesar la armadura. Cada contraataque del Hollow lo obligaba a retroceder, evitando por poco golpes devastadores que hacían temblar las paredes de la mansión. Koneko acababa de aterrizar junto a la entrada, levantando una nube de polvo y escombros. Se ponía de pie lentamente. Su ropa estaba desgarrada, pero su rostro no mostraba dolor, su resistencia le había permitido sobrevivir al ataque sin heridas graves. Issei estaba cerca, pegado a la pared, con los ojos llenos de pánico. Solo podía ver el temblor del aire y los impactos, pero no lograba distinguir al monstruo. El Hollow dejó escapar un nuevo rugido, un sonido que era a la vez el chirrido del metal y un gemido humano. Sus ojos amarillos en las rendijas de la máscara brillaron con más intensidad y se giró, apuntando hacia Koneko e Issei junto a la entrada. Afuera, más allá de los muros de la casa abandonada, reinaba una atmósfera diferente. Una luna llena pendía del cielo oscuro, bañando los alrededores con una luz fría. El viento vagaba por el jardín descuidado, susurrando entre las hojas secas y silbando a través de las rendijas de las contraventanas. El silencio de la noche era casi absoluto, roto solo por los ocasionales cantos de pájaros nocturnos en la lejanía. Un hombre soltó su paracaídas decenas de metros antes de tocar tierra, acelerando bruscamente. Y en ese silencio surgió un nuevo sonido, el rápido silbido del aire cortado, que llenó los oídos del hombre que se acercaba rápidamente al suelo. La vidriera, que abarcaba toda la pared desde el primer piso hasta el segundo, detrás de la escalera, dejó de dejar pasar la luz de la luna de repente, oscureciéndose por completo. Pero nadie tuvo tiempo de darse cuenta, al instante, otro acontecimiento dio paso a otro suceso. La ventana se agrietó y luego se hizo añicos hacia adentro en una enorme nube de fragmentos. Fragmentos de vidrio salieron disparados por los aires, desprendiendo miles de chispas. A través de la abertura resultante, una figura irrumpió en el salón, envuelta en una capa ondeante con forro rojo. No se reconoció de inmediato, la figura se había agachado antes de romper la ventana, pero se trataba de un hombre alto. Los fragmentos de vidrieras, antes de caer, captaron la luz de la luna y por un instante se convirtieron en una nube de cristales centelleantes. En medio de este resplandor, la nueva figura atrajo todas las miradas. Vestía un chaleco oscuro sin mangas, ceñido a su torso, que resaltaba su robusta complexión y el físico de un hombre entrenado. Sus pantalones, sujetos por un ancho cinturón dorado, caían en pliegues pesados y estaban forrados de piel por debajo de las rodillas. Una máscara blanca de carnaval cubría su rostro, ocultando toda la parte superior. Sobre ella se alzaba un alto sombrero de copa negro, del que asomaba una rígida cabellera oscura. En sus manos llevaba guantes sin dedos, más parecidos a un traje protector que a una prenda de vestir. En sus manos, el inesperado invitado empuñaba un bastón rematado con una calavera dorada y alas. Todos se quedaron paralizados al oír el sonido de los cristales rotos. Kiba, paralizado en pleno movimiento tras haberse inclinado hacia atrás, observaba fijamente la figura que volaba. Koneko, que acababa de ponerse de pie, se quedó inmóvil. Rías y Akeno, junto a la escalera, alzaron la vista hacia la ventana. Incluso el Hollow detuvo su ataque, entrecerrando sus ojos amarillos mientras contemplaba aquella nueva alma que ansiaba devorar. Issei se quedó mirando la figura que había aparecido, y en su interior se desataron el reconocimiento, la alegría infantil y la incredulidad ante lo que sucedía. Si hasta ahora todo le había parecido extraño, esto ahora le parecía completamente irreal. Algo así, pensó, solo podía ocurrir en un sueño, cuando un monstruo aterrador de una pesadilla es detenido por un héroe que aparece de repente. Esta figura no podía pasar desapercibida para ningún japonés, especialmente para los niños. Aunque no la había visto en años, aquellos recuerdos y emociones de la infancia, los que la mayoría de los adolescentes preferían olvidar mientras jugaban a ser populares, revivieron en él al instante. El héroe no aterrizó de inmediato.
Su mano, con el bastón, trazó un arco, y en la punta de la cabeza surgió una chispa de rellazo invisible para los humanos, densa y brillante, palpitando con una intensa luz azul. Ja, ja, ja. Toma esto, tronó su voz, llenando todo el salón. La esfera, que volaba a la velocidad de una bala, impactó con precisión en el centro de la máscara del hueco. El impacto fue tan fuerte como el estallido de un globo, convirtiéndose al instante en una explosión ensordecedora. Un destello de llamas azules iluminó toda la sala, proyectando sombras gigantescas en las paredes. Las llamas rozaron la armadura de hueso, sin lograr destruirla, dejando solo marcas de quemaduras que la debilitaron. Pero el golpe principal impactó en la máscara. La máscara se agrietó. No se hizo añicos, en cambio, una red de finas fisuras recorrió su superficie, irradiando desde el punto de impacto. Un espeso humo negro salió disparado de debajo de las grietas, pero las costuras que la unían la mantuvieron en su lugar. No eliminaron las grietas, pero conectaron las partes de la máscara lo suficiente como para que no se desintegrara. ¡Ah! El hueco lanzó un nuevo aullido, esta vez lleno de dolor, no solo de furia y sorpresa. Retrocedió tambaleándose, su enorme cuerpo temblando, sus patas traseras raspando el suelo. Por un instante perdió el equilibrio, y su intento de atrapar al hombre que había aparecido fracasó. El hombre aterrizó directamente sobre la máscara del Hollow. Sus botas golpearon el hueso fracturado con un estruendo, y aprovechó el impulso para asestar un segundo golpe, el bastón se elevó y se estrelló contra el suelo, potenciado por el rellazo. Tanto fue así que un aura azul lo rodeó. Grieta. Las grietas se ensancharon y se profundizaron. La máscara aún no se había roto, pero el daño se hizo aún más profundo y las puntadas comenzaron a ceder. ¡Ah! Gritó de nuevo el espíritu maligno. Después de eso, saltó desde la cabeza del Hollow, realizando una ligera voltereta hacia atrás a toda altura y aterrizó frente a Kiva, colocándose entre el joven y el monstruo. Hijos, dijo, sin rastro de temor en su voz. Solo confianza en su propia fuerza, lo cual, inesperada y poderosamente, animó a sus aliados temporales. No están luchando mal. Pero no deberían atacar la armadura. El gran Don Kanonji, medium de la nueva generación, ha visto muchos como este, exclamó, blandiendo su bastón y apuntando a la máscara del Hollow. Feos, malvados, hambrientos del dolor ajeno. Pero todos tienen un punto débil. La máscara. Golpea la máscara y se desmoronarán ante nuestra determinación compartida. El hueco, recuperado del golpe, lanzó un nuevo rugido. Esta vez no solo transmitía furia, sino auténtica malicia infernal. Sus ojos amarillos clavaron la mirada en Don. El monstruo atacó. No Kiva, ni Koneko, sino el mismísimo Kanonji. Su brazo huesudo se alzó, con la intención de derribar al intruso. El golpe fue rápido y demoledor. Don no retrocedió. Dio un paso atrás y su cuerpo dio una voltereta hacia atrás, no sobre sus pies, sino sobre sus manos. Apoyó las palmas contra el suelo y se impulsó, dando una segunda voltereta, aún más lejos. Una tercera vez. Retrocedió con una serie de movimientos acrobáticos y cada vez el puño huesudo pasó a escasos centímetros de él. ¿Lo ves? Gritó, dando un cuarto salto mortal y aterrizando a 10 metros del Hollow, completamente cegado por la rabia. Es fuerte, pero torpe. Ataca de frente. Un blanco perfecto para quienes saben dónde golpear. Rías observaba, entrecerrando sus ojos azules. Asintió, reconociendo la verdad de lo que decía aquel desconocido que los ayudaba con el monstruo. Bien, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Que todos ataquen a la máscara. ¿A qué no? Gritó a su reina, quien asintió, comprendiendo el plan de su rey. Para entonces, Koneko ya se había levantado del todo, le había costado, pues sus piernas habían atravesado el suelo y quedado atrapadas entre grandes trozos de granito. Su ropa estaba rasgada en varios sitios, dejando ver rasguños, pero no tenía heridas graves. Su cabello blanco se había soltado y, cubierto de polvo, se había vuelto grisáceo, cayéndole sobre la cara. Vio al Hollow, tras fallar el golpe a Don, girarse para atacar de nuevo, apuntando una vez más al extraño hombre del colorido traje, que ahora corría peligro por su error. El instinto de Rogue se activó al instante.
Koneko se lanzó hacia adelante para interponerse entre Don y el golpe. Pero Don fue más rápido. Vio su movimiento y comprendió su intención. Levantó la mano rápidamente y agarró a Koneko por el cuello de su blusa rasgada, como si fuera un gatito por la nuca. Dada su enorme estatura y complexión, así lo parecía. Koneko se quedó paralizada de la sorpresa. No se lo esperaba, no entendía por qué la habían levantado en el aire tan de repente y por qué no podía moverse. Todo había sucedido demasiado rápido. Y la arrojó lejos. No con fuerza, pero sí lo suficientemente lejos hacia un lado, fuera de la trayectoria del golpe del halo. Koneko cayó al suelo y aterrizó de pie a 3 metros de distancia, aturdida. No hace falta, muchacha, que protejas al héroe, dijo Don, y su voz sonó inesperadamente suave y tranquila, como si no hubiera habido ningún peligro. El hueco atacó en ese preciso instante. Un puño huesudo del tamaño de un torso humano se dirigió directamente hacia Don. Don no pudo esquivar el ataque debido a su ritmo irregular, lo que le dio a Hollow tiempo suficiente para atacar. Adoptó una postura, con los pies separados a la anchura de los hombros, y extendió su bastón hacia adelante, el cual, por segunda vez, se iluminó con una neblina azul. Impacto. El ruido era ensordecedor. Don Kanonji salió despedido hacia atrás, sus pies rasparon el suelo, dejando marcas en el viejo parqué. El polvo se levantó en una columna. Retrocedió unos 5 metros antes de detenerse. Cuando el polvo se disipó, seguía en pie. El bastón que sostenía humeaba, pero estaba intacto. Y él mismo no parecía herido, incluso su respiración era pausada. Pero por dentro, el cansancio se hacía notar, aunque no lo demostraba en absoluto. Niños, dijo Don con voz seria. Un héroe se interpone entre los niños y los niños para protegerlos. Pero los niños no deben intentar proteger a un héroe. Si un héroe muere protegiendo a quienes tienen toda la vida por delante, su sacrificio no habrá sido en vano. Pero si los niños mueren intentando proteger a un héroe, será la mayor tragedia para él. Y dejará de ser un héroe. Recorrió con la mirada a Rías, a Keno, Kiba, Koneko, e incluso echó un vistazo rápido a Issei, que estaba pegado a la pared. Seguirás viviendo. Vivirás muchos años. Así que no corramos demasiados riesgos, ¿de acuerdo? Estas palabras quedaron suspendidas en el aire. Los miembros del Club de Investigación Oculta intercambiaron miradas. Algo parecido al respeto brilló en los ojos de Rías. Akeno se tapó la boca con la mano, con los ojos muy abiertos, no podía creer que el héroe de su infancia apareciera en la vida real y siguiera siéndolo. Kiba asintió lentamente. Koneko simplemente miró a Don, con una leve expresión de desconcierto en su rostro, normalmente indiferente. Rías y Akeno comprendieron al instante que tenían una oportunidad maravillosa. Intercambiaron miradas y levantaron la mano simultáneamente. El aire se cargó de energía. Por un lado, el rayo amarillo de Akeno. Por el otro, el rayo negro de Rías. 2 ataques impactaron simultáneamente, justo en la máscara. Los rayos amarillos y negros se clavaron en las grietas, abriéndolas aún más, quemando los huesos y vaporizando partes de la máscara. ¡Ah-ah-yi! Gritó el hueco. Su cuerpo tembló, sus 4 patas se dieron. Intentó moverse, pero el rayo lo sujetó, paralizándolo y manteniéndolo inmovilizado. La máscara se agrietó. Las fisuras se ensancharon, fusionándose en un solo patrón. Las costuras que la unían comenzaron a desgarrarse y a incendiarse, dejando cenizas a su paso. Pero la máscara seguía en pie. Kiba lo vio venir. Se quedó paralizado un instante, completamente concentrado en su espada y en el monstruo que tenía delante, tan concentrado que nada más existía en su campo de visión que ellos y el camino que los unía. Se lanzó hacia el Hollow con toda su velocidad, para alcanzarlo en ese breve momento en que Akeno y Rías habían detenido su ataque, pero el objetivo aún no había recuperado la conciencia. Su espada impactó justo en el centro de la máscara, en el mismo punto donde la esfera de Reyasu de Don Kanonji había alcanzado. La máscara, agrietada y parcialmente vaporizada, no pudo resistir el golpe de Kiba y se partió bajo su espada. Las suturas se estiraron, intentando empujar la hoja hacia afuera, hasta que finalmente se rompieron. En ese mismo instante, Don Kanonji apareció de nuevo junto a ellos.
Por un breve momento, su velocidad igualó, o incluso superó, la del caballero de Rías, lo que le permitió ejecutar el ataque final. Su bastón resplandeciente se elevó y se estrelló contra la parte superior de la máscara, donde las grietas convergían en un solo punto. CRRRRA. El sonido del hueso rompiéndose fue ensordecedor. Incluso Issei, aún en estado de shock, escuchó el crujido. La máscara se hizo añicos. No en pedazos, sino en polvo, en diminutos fragmentos que se ennegrecieron y desmoronaron al instante. Un espeso humo negro brotaba de debajo. El hueco dejó escapar un último rugido silencioso, corto y desesperado, lleno de incomprensión y, al mismo tiempo, de alivio. Su cuerpo blanco, cosido con hilos negros, comenzó a desmoronarse, primero en partes separadas y luego en polvo, mientras desafiaba las leyes de la física, permanecía suspendido en el aire sin ningún soporte. Se convirtió en ceniza negra, que ascendió girando y formando un vórtice. La ceniza giró, subió hasta el techo y se disolvió. El silencio se apoderó del salón. Solo se oía la respiración agitada de Kiba y el suave crujido del polvo al asentarse. Don Kanonji bajó su bastón. Recorrió con la mirada la sala y luego observó a los miembros del club de investigación oculta. Bueno, pues, dijo, y la teatralidad volvió a su voz. Un espíritu maligno menos, y ahora la gente común puede dormir tranquila. Ja, 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 ja. Soltó su risa característica, cruzando los brazos en una postura familiar para cualquier japonés. Su risa resonó con fuerza, casi inapropiada en aquel repentino silencio tras una pelea tan peligrosa. Pero, de alguna manera, no desentonaba en absoluto. Esa risa podía encender la llama del coraje en las almas de los cobardes. Fue precisamente eso lo que permitió a Issei recobrar la cordura y comprender lo que sucedía, entender que todo aquello no era un sueño. Issei permanecía de pie, pegado a la pared, incapaz de apartar la vista de la alta figura con sombrero de copa. Le seguían zumbando los oídos, el polvo y el olor a quemado le picaban las fosas nasales, y sentía una opresión en el pecho, una mezcla de alegría infantil y terror paralizante. Este es el de verdad. El auténtico. Simplemente, voló a través de la ventana. Él. Sus pensamientos se dispersaron, entremezclándose con recuerdos de la infancia, él mismo, con 7 años, pegado a la pantalla, observando embelesado cómo Don Kanonji perseguía fantasmas invisibles. Su madre se había reído entonces, diciendo que era un programa tonto. Pero él lo había creído. Creía en cada sonrisa, en cada gesto pomposo y en cada frase que salía de la televisión. Y ahora aquel hombre se encontraba a 10 metros de él, su capa se deslizaba lentamente, la sombra del sombrero de copa se extendía sobre la máscara blanca que cubría la parte superior de su rostro. Era real. Y el fantasma, no, el espíritu maligno, que acababa de ser exorcizado también era real. Issei tardó unos segundos en mover las piernas. Se impulsó contra la pared y dio un paso, luego otro, tropezando torpemente con los escombros esparcidos. Su mirada estaba fija en Don Kanonji. Al oír el arrastrar de pies de piernas rígidas, Don giró la cabeza hacia él, de alguna manera se las había arreglado para colocarse de cara a todos los presentes. «Oh, oh», exclamó, y su voz sonó exactamente igual que años atrás, proveniente del televisor. Otro joven espectador. ¿Resultaste herido en esta batalla contra el mal? Issei se detuvo a un par de metros de distancia, jadeando en busca de aire. Tenía la boca seca y toda su determinación y elocuencia se habían esfumado. Tú. Tragó saliva. Tú. Don Kanonji. El verdadero. Por supuesto, el auténtico. Exclamó el hombre, extendiendo los brazos y haciendo ondear su capa. El gran médium de la nueva generación siempre es auténtico cuando la paz y la seguridad de almas inocentes están en juego. No, yo. Issei apretó los puños, sintiendo un rubor de vergüenza y emoción inundar sus mejillas. Era prácticamente un adulto, maldita sea, y sin embargo hablaba como un niño pequeño. Pero las palabras salieron solas. ¿Tu programa? Exorcizando fantasmas en el paraíso. Lo veía. De niño. Todos los episodios. Don ladeó la cabeza y sonrió aún más.
Aunque siempre sonreía para no decepcionar al espectador, su sonrisa ahora no se limitaba a la habitual. Al fin y al cabo, un héroe siempre debe tener un as bajo la manga, incluso para las situaciones más inesperadas. Un fanático devoto. Ja, ja, ja. Eso siempre alegra el corazón de un héroe. Pero no era cierto. Issei dio un paso adelante, bajando la voz a un susurro, lleno de una esperanza desesperada y temor a la decepción. ¿No era cierto? ¿Todo lo que mostraste allí? Espíritus, exorcismos. Todo eso, no fue un montaje. Joven amigo, jamás he engañado a mis espectadores. Si bien no todo se podía filmar, el medio de la nueva generación siempre veló por la paz de la gente común. Y me alegra que entre mis espectadores hubiera un joven tan valiente y de corazón puro, le aseguró don Kanonji, acercándose y posando una mano sobre su hombro, apretándolo suavemente, infundiéndole valor y confianza a Issei. ¿Así que eres una celebridad, don Kanonji? Preguntó Rías, y para su sorpresa se encontró con las miradas reprochadoras de Akeno e Issei. XX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 
abandonada. Inmediatamente después de la batalla. ¿Así que eres una celebridad, Don Kanonji? Preguntó Rías. Don Kanonji enderezó los hombros y, bajo su máscara, apareció una amplia sonrisa, visible incluso en la penumbra. Hizo una pequeña reverencia, casi teatral. El gran Don Kanonji, medium de la nueva generación y antiguo presentador del programa más popular de Japón, Exorcizando Fantasmas al Paraíso, que era visto en directo por el 25% de los telespectadores japoneses, proclamó, y su voz, acostumbrada a gritar por encima de las multitudes de fans, llenó la sala. Sí, soy yo. Y hoy, como pueden ver, esto no fue solo una grabación, sino un exorcismo real y en directo desde la primera fila. El héroe siempre aparece donde se le necesita. Y con eso, adoptó una de sus poses características, extendiendo su bastón y apoyándose en él con ambas manos, inclinando la barbilla hacia arriba. ¿Tan popular?, se preguntó Rías retóricamente, sorprendida por la magnitud de la fama de un hombre que, literalmente, había caído del cielo sobre sus cabezas. La idea de que todos esos programas de televisión extravagantes con magos y otros personajes extraños, a los que nunca había prestado atención, pudieran tener una base real la inquietó un poco. No tienes ni idea, Ría-senpai. La interrumpió Issei, armándose de valor y dando un paso al frente. Sus ojos brillaban con un entusiasmo fanático y su voz temblaba de alegría. Don Kanonji es una leyenda y una superestrella. Su programa fue un éxito rotundo durante muchos años, hasta que terminó hace 6. Todas las abuelas, todos los escolares y todos los niños lo conocían. Issei gesticulaba con tanta vehemencia que parecía que iba a alzar el vuelo en cualquier momento. Había olvidado por completo el miedo que le había provocado el terror que acababa de experimentar y su encuentro cercano con la muerte. ¿Y su último episodio, donde él solo exorcizó al antiguo demonio del monte Fuji en directo? Fue el acontecimiento de la década. Los índices de audiencia batieron todos los récords imaginables. Su club de fans era la organización no política más grande del país. Y él, es real. Está aquí mismo. Y nos acaba de salvar. Rías desvió lentamente su mirada del entusiasta Issei al sereno Don Kanonji, y luego a Akeno. Esta última se cubrió la boca con la mano, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de nostalgia y diversión. Ara, dijo en voz baja. En efecto, nuestra nueva conocida es una auténtica superestrella. Confieso que de niña no veía mucha televisión, pero incluso yo he oído hablar de este programa. Quizás debería informarse más sobre él, presidente. Don Kanonji, al oír las palabras de Issei, soltó su característica carcajada sonora. Ja, ja, ja. Veo que me recuerdan y me quieren. Y así debe ser. Un héroe vive mientras viva en el corazón de sus admiradores. Hizo un gesto dramático con su capa. Pero hoy, jóvenes amigos, el heroísmo no es entretenimiento, sino vidas salvadas. Y parece que nuestro trabajo aquí ha terminado. Observó el salón parcialmente destruido y al equipo, exhausto pero ileso. Tras confirmar que nadie había resultado gravemente herido, asintió levemente para sí mismo.
Rías finalmente asintió, aceptando esta extraña realidad. Una ídolo del pop con un vestuario de lo más peculiar, que resultaba ser una medium de verdad. Este era, quizás, uno de los encuentros más inesperados de toda su vida. En efecto, su ayuda fue muy oportuna, Kanonji-san. Le agradecemos, dijo Rías, haciendo una reverencia. Todos los miembros del club imitaron su gesto, excepto Youdou, quien, absorto en sus pensamientos, tardó bastante en hacerlo, lo que le dio un aspecto bastante cómico. Mientras tanto, Issei simplemente sonrió radiante al presenciar la escena. Su día, que había comenzado con una rutina anodina, a pesar de su transformación en demonio, y continuado con una batalla contra un monstruo invisible, había culminado con un encuentro con una leyenda viviente de su infancia. Resultó ser completamente real y mucho más impresionante de lo que había imaginado. De hecho, en pocas películas de superhéroes los protagonistas lograban algo parecido a lo que Don Kanonji, un hombre de carne y hueso, acababa de hacer ante sus propios ojos. Y lo acepto con gusto, amigos míos. Porque la victoria de hoy sobre este Halloween no fue solo un logro mío, fue la victoria de nuestro equipo. No olvidemos la contribución que cada uno de ustedes hizo hoy. Con estas palabras tomó el bastón en su mano y lo apuntó hacia Gremory. Usted, querida dama, escuchó mi consejo, confiando en un desconocido, y tomó una decisión al instante sin sucumbir al pánico. Su determinación condujo la batalla en la dirección correcta. Giró el bastón con suavidad, apuntándolo hacia Akeno. Y tú, jovencita, demostraste un excelente trabajo en equipo. Tu rayo ató al espíritu maligno, sin darle la más mínima oportunidad de liberarse. La cohesión y la confianza en tus compañeros, eso es lo que hace que la fuerza sea verdaderamente grande. Entonces su bastón se movió de nuevo y se detuvo en Kiba. Valiente espadachín. Don Kanonji ladeó ligeramente la cabeza. Atacas directamente al monstruo, cuando incluso el suelo temblaba bajo sus pies. Eso requiere no solo habilidad, sino también coraje. No dudaste, y tu golpe fue decisivo. Siéntete orgulloso de ello. Desvió la mirada, junto con el bastón, hacia Koneko. ¿Y tú, pequeña guerrera? Su voz se suavizó inesperadamente. Estabas dispuesta a proteger a otra persona con tu propio cuerpo, aun sabiendo que podías morir. La fuerza es importante, pero no es lo que hace a un héroe. Un héroe es aquel que valora la vida de los demás por encima de la suya. Tienes madera de verdadera heroína. Cuídala, aunque no tengas poderes propios. Koneko lo miró en silencio, parpadeando una vez, como si no comprendiera del todo lo que había oído. Y adoptó una expresión de indiferencia distante, como si no se hubiera enterado de su propia debilidad. Finalmente, Don Kanonji se volvió hacia Issei. ¿Y tú, joven amigo? ¿Te quedaste aquí? No huiste, no abandonaste a tus compañeros, aunque tu miedo era evidente. Recuerda, el valor no es la ausencia de miedo. Es seguir al lado de tus amigos, a pesar de él. Y eso es lo más importante. Issei se sobresaltó, como si lo hubieran tomado por sorpresa, y se enderezó torpemente. Don Kanonji asintió con satisfacción y volvió a adoptar su pose pomposa, apoyándose en su bastón. Ya había preparado su siguiente discurso pomposo, pero Rías lo interrumpió repentinamente. Don Kanonji, ¿quiénes son esos Hallows de los que habla? Don Kanonji guardó silencio por un instante. Mantuvo la misma postura, pero bajó ligeramente el bastón y su voz perdió su pomposidad teatral anterior, dando paso a la seriedad. Comprendía perfectamente el precio de la ignorancia y no quería que nadie repitiera sus errores. Los Hallows son almas impenitentes. No pudieron trascender, y un vacío se formó en sus corazones, un agujero en sus pechos. La máscara se forma a partir del alma misma y sustenta la existencia del Hallow, por lo que es su punto débil. Solo aquellos que poseen poder espiritual, los mediums, pueden verlos e interactuar con ellos. Algunos los confunden con monstruos comunes, pero ante todo, son las almas de aquellos que no fueron tan afortunados y por quienes los Shinigami no vinieron. Y aunque han perdido su humanidad, son, ante todo, víctimas de las circunstancias. Don Kanonji exhaló suavemente y volvió a apoyarse en su bastón. Así que no tienes por qué preocuparte por haberlo matado, continuó con voz tranquila. La existencia de un hueco no es vida. Es hambre eterna.
El vacío que sienten los impulsa a buscar las almas de otros, intentando llenarlo, pero nunca lo consiguen. Siguen sufriendo y causando sufrimiento a quienes los rodean. Miró por un instante hacia donde había desaparecido el monstruo. Al destruir la máscara, no destruimos el alma. La liberamos de ese tormento y de cualquier pecado que haya cometido. Ante esta explicación, el grupo de demonios se sumió en sus pensamientos. Mientras Issei procesaba la información, atónito una vez más, los demás permanecieron serenos, sin mostrar cómo les había afectado la historia. Solo Touhou pensaba en algo completamente distinto en ese momento, algo que la había impactado profundamente. Koneko permaneció en silencio durante un rato. Se mantuvo ligeramente apartada de los demás, como si la conversación ya no le importara, pero su mirada estaba fija en Don Kanonji. Finalmente, dio un paso al frente. ¿Por qué me dejaste de lado? Issei desvió la mirada de ella hacia Don Kanonji con cierta incomodidad. Aken entrecerró los ojos ligeramente, observando atentamente la reacción de la medium. Rías tampoco dijo nada, permitiendo que la conversación continuara y que se diera una explicación en un ambiente más tranquilo. Don Kanonji la miró. Esta vez, de nuevo, no adoptó su actitud habitual y se mostró serio. Simplemente colocó su bastón delante de él. Porque estabas a punto de recibir un golpe destinado a otra persona, respondió con calma. Pero intentó intervenir para dar su explicación. No hace falta, jovencita. Aunque, como veo, eres bastante fuerte, eso no justifica que te expongas a golpes que claramente te superan, la interrumpió, con un tono paternal, casi reprochador. Se inclinó ligeramente para quedar a su altura, aunque, dada su estatura y su sombrero de copa, esto resultaba cómico. Aún eres una niña, tienes toda la vida por delante. El gran Don Kanonji no puede permitir que los pequeños jueguen a ser héroes a costa de su futuro. El heroísmo debe ser prudente. Entonces su expresión cambió repentinamente. Se enderezó, dándose una palmada en la frente en un gesto teatral de comprensión. Ah, sí. Esto me recuerda. Exclamó, y comenzó a rebuscar en los numerosos bolsillos de su chaleco y capa. ¿Dónde la puse? Ah. Aquí está. Con aire triunfal, sacó de un bolsillo secreto sobre su corazón un pequeño caramelo con forma de corazón envuelto en papel dorado brillante. Se lo ofreció a Koneko con tanta solemnidad como si le estuviera entregando una medalla. Para los pequeños guerreros más valientes, que escuchan a sus mayores, no van a lugares peligrosos y obedecen a sus padres, proclamó. Tómalo. Este es el dulce estrella, corazón de héroe. Sí, sí. Koneko se quedó paralizada, mirando fijamente el envoltorio dorado que sostenía en la palma de la mano. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba una completa y absoluta perplejidad. Lentamente, desvió la mirada del dulce hacia el rostro radiante de Don Kanonji y luego hacia los demás miembros del club. Akeno se tapó la boca con la mano, pero el temblor de sus hombros dejaba claro que apenas contenía la risa. Kiba apartó la mirada, tosiendo en su puño. Rías arqueó una ceja, con una leve sonrisa apenas perceptible en los labios. Issei simplemente se quedó mirando, sin mostrar ningún signo de inteligencia. Sin saber cómo reaccionar, Koneko extendió lentamente, casi a regañadientes, la mano y tomó el caramelo. Lo examinó con los dedos, como si fuera un objeto sospechoso en lugar de un dulce común. Gracias, murmuró finalmente, guardando el caramelo en el bolsillo de su blusa rota, con el aire de alguien completamente desinteresada en lo que le acababan de dar. Don Kanonji asintió con satisfacción, como si acabara de lograr una hazaña igual o incluso mayor que la que había realizado unos minutos antes. Excelente. Dijo, retomando su pose pomposa. Ahora que hemos aprendido la lección y el valor ha sido recompensado, creo que ya es hora de que nos vayamos de aquí. Hizo una pausa, observándolos a todos con una mirada inquisitiva pero afectuosa. Sin embargo, exclamó, animándose de nuevo. La batalla de hoy ha demostrado que la verdadera llama protectora arde en vuestro interior, jóvenes amigos. Volvió a meter la mano en uno de sus innumerables bolsillos, sacando esta vez un pequeño fajo de tarjetas brillantes. El gran Don Kanonji siempre está dispuesto a compartir su experiencia. Y me alegraría tener alumnos tan talentosos. Quizás incluso lleguen a rivalizar con mi alumno número 1.
comenzó a repartir tarjetas de presentación con la misma solemnidad con la que había repartido los dulces. Sobre el fondo negro de las tarjetas, su nombre, un logotipo estilizado que representaba un bastón y alas, y un número de teléfono estaban grabados en relieve dorado. Aunque estas no son tarjetas personales de mi club de fans, si te pones en contacto conmigo a este número, te solucionaré este pequeño problema. Le entregó una tarjeta al radiante Issei, quien la tomó con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. Sin duda llamaré, exclamó, haciendo una reverencia de 90 grados. Akeno aceptó su tarjeta de presentación con una risita leve, casi nostálgica, mientras la hojeaba entre sus dedos. Kiba tomó la tarjeta con cuidado, examinándola con una mirada reservada pero cautelosa. Asintió, pero no dijo nada, guardándola en el bolsillo interior de su chaqueta. Rías aceptó la tarjeta de presentación con dignidad, echando un vistazo rápido a la información. Su expresión era impenetrable, y era difícil adivinar qué pensaba en ese momento. Cuando le tocó el turno a Koneko, simplemente miró la carta extendida y luego alzó la vista hacia Don Kanonji. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Negó lentamente con la cabeza una vez y se dio la vuelta, metiendo las manos en los bolsillos de forma ostentosa. Siguió una breve e incómoda pausa. Don Kanonji, sin embargo, se limitó a arquear una ceja bajo su máscara y sonrió ampliamente. Hizo como si fuera a guardar la última tarjeta de visita en su bolsillo, como si aquella situación incómoda nunca hubiera ocurrido. Fue en ese momento cuando Rías rompió el silencio. Don Kanonji, ¿sabes quiénes somos en realidad? La pregunta quedó suspendida en el aire. Akeno dejó de jugar con la tarjeta de presentación. Kiba se quedó paralizado. Issei dejó de sonreír radiante y miró avergonzado a Rías y a Don. Koneko parecía no haber oído la pregunta y seguía mirando hacia otro lado. Don Kanonji giró lentamente la cabeza hacia Rías. Su amplia sonrisa no desapareció, sino que simplemente se amplió. Ja, 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 rió, pero su risa era algo más suave, algo más profunda. Una bella dama hace una pregunta digna de la esencia misma de nuestro encuentro. Por supuesto que lo sé. Hizo una pausa, cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó en su bastón. Vine porque presentí que algo andaba mal y que alguien necesitaba ayuda. Porque el miedo y la ansiedad clamaban tan fuerte que un héroe no podía ignorarlos. Golpeó suavemente el suelo con su bastón, como si pusiera un punto al final de una frase. Y todo lo demás, recorrió con la mirada a cada uno, deteniéndose solo un instante, es secundario. Ustedes son quienes necesitaban ayuda hoy. Quienes tienen un futuro. Y un héroe existe precisamente para eso. Enderezó los hombros, adoptando una vez más su imagen habitual, casi caricaturescamente pomposa. Por eso un héroe no rehúye los problemas, sino que camina valientemente hacia ellos, para que nadie vea lo que su figura oculta, continuó diciendo en su discurso de despedida a los jóvenes demonios. Rías lo observaba atentamente, intentando captar algún significado oculto, alguna pista, incluso un atisbo de reconocimiento de quiénes eran, o al menos de quién era ella misma. Después de todo, esta era su ciudad, y el hecho de que nadie pareciera conocerla la inquietaba. Pero el rostro de Don Kanonji permanecía impenetrable tras su máscara y su sonrisa. Ni confirmó ni desmintió sus sospechas. Pues bien, dijo, golpeando la palma de su bastón. Dado que el mal ha sido exorcizado y los corazones calmados, el gran Don Kanonji considera cumplida su misión. Dio un paso atrás, luego otro, como si ya estuviera de pie en un escenario imaginario. Si me necesitan, llámenme, dijo, señalando con su bastón hacia ellos. Un héroe siempre llega, y se marcha cuando los niños ya están a salvo. Con estas palabras se dio la vuelta y, antes de que nadie pudiera decir una sola palabra, su figura se retiró rápidamente por la entrada principal, agitando dramáticamente su capa negra con forro rojo a su paso. Tras la marcha de Don Kanonji, un silencio se apoderó del salón, un lugar que parecía incapaz de permanecer en silencio. Ría siguió mirando fijamente durante unos segundos más el lugar donde él había desaparecido, apretando la tarjeta de visita entre sus dedos. ¿Entendió entonces que somos demonios, o no? La pregunta quedó sin respuesta. Y era precisamente esto lo que más la inquietaba.
Mientras tanto, el gran medium de la nueva generación, tras separarse de los escolares, rodeó la vieja casa para comenzar a buscar dónde había caído su paracaídas. Al divisarlo en un árbol, comenzó a retirarlo apresuradamente, enganchando cada rama e intentando doblarlo lo más rápido posible. Saltar de un avión sin planificarlo con antelación no era, desde el punto de vista burocrático, nada sencillo. Especialmente desde una altitud tan baja como la suya. Así que esperaba resolverlo todo personalmente cuanto antes para que nadie se enterara. Y rezó a todos los dioses para que nadie lo hubiera visto en ese momento, ni como intentaba desesperadamente llegar a tiempo.